Hemos estado analizando de cerca el conflicto que se está viviendo en el Cáucaso entre dos países que fueron miembros de la Unión Soviética. Tuvimos la oportunidad de conversar con el embajador en Chile de Azerbaiyán, también conversamos con la embajadora de Armenia, pero ahora queremos dar una mirada global. Queremos hablar con alguien que también tiene mucha experiencia en ese sector, fue incluso embajador de Rusia. Estamos junto al diplomático e investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está Bárbara? Gusto saludarla. Muy Encantado. bien, pues estamos muy contentos de poder conversar con usted porque como les contaba, hemos tenido ya dos versiones, pero nos gustaría dar una mirada global de este conflicto para poder entenderlo a cabalidad. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Cómo surge este problema? Bueno, un conflicto que tiene muchas aristas y es un conflicto histórico y muy antiguo, a la cual concurren muchos países, muchas etnias, muchas economías, muchos grupos. Entonces creo que darle un análisis global es muy oportuno para poder entender las posiciones de cada uno, porque aquí hay que ver la posición que tiene los dos involucrados, Armenia y Azerbaiyán, por supuesto, y Turquía, Irán, Rusia y algunas potencias europeas que también han estado involucradas, sea en su solución, sea en una relación fructífera y muy completa con esos países. Pero ¿por qué digo que es histórico? Porque la zona del Cáucaso o el Transcáucaso es una zona que es parte central, podríamos decir, para explicar lo que es la geopolítica de los territorios y la geopolítica humana, o sea, la geopolítica física y la geopolítica humana. La geografía física y humana en el sentido de cómo se ha ido tejiendo la historia y el poder en esos territorios. Han habido guerras turco persas, han habido guerras ruso-persas, ruso-turcas, y también la Primera y Segunda Guerra Mundial que tuvo consecuencias para el Cáucaso. Por eso creo que cuando hay un mundo que está cambiando como el de ahora, que se están reorganizando alianzas, zonas de influencia y de alguna manera el poder, estos territorios adquieren mucha importancia desde un punto de vista económico, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista geopolítico, desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de la energía, que es uno de los elementos centrales para el desarrollo. Entonces creo que es muy importante, con la emergencia de China en el escenario internacional, con la intereses de algunos de reconstruir una suerte de eh, visión Sí, imperial del mundo y imperio. ubicarse bien, creo que eso es muy interesante mirarlo de esa perspectiva. Yo he oído a los embajadores respectivos en su programa, Bárbara, y obviamente que siempre, cuando hay guerra, la verdad se disminuye, ¿no? Es difícil encontrar la verdad y la verdad absoluta. Entonces, es necesaria una visión diplomática o una mirada diplomática que tiene que ser un poco distanciada de la contingencia. Por eso uno puede decir cosas que pueden favorecer a Azerbaiyán, como puede decir cosas que pueden favorecer a Armenia. Pero ¿por qué usted pregunta este conflicto? Porque justamente el mundo en estos momentos que vive una pandemia que no está ajena a todo esto, en una pandemia que de alguna manera congeló algunos organismos internacionales, o la acción de algunos organismos internacionales y nos congeló a todos. De alguna manera nuestra acción ha sido muy activa en los temas de geopolítica y en los temas de la política propiamente tal. Y como estos temas se atizan con las oportunidades que se presentan, obviamente que este territorio y este espacio geoestratégico ha adquirido mucha importancia. Armenia es un país cristiano, Azerbaiyán es un país musulmán. Armenia tiene bases militares, tiene una base militar rusa. Turquía se puede decir que son dos pueblos, una nación y dos estados con una nación con Azerbaiyán. Hay una relación étnica muy importante. Y además esa ubicación estratégica de Azerbaiyán, que obviamente en una relación muy fluida con Turquía le da la tercera salida al mar a Turquía. Turquía tiene salida al mar al Mediterráneo y tiene salida al mar al Mar Negro. Pasando por Azerbaiyán, entra también al Mar Caspio, que es un centro estratégico que ha tenido importancia y relevancia
en el escenario internacional de la construcción de la Unión Soviética y de la disputa desde los rus con los persas, los rus, ya desde esa época, en lo que se refiere a espacios geoestratégicos de importancia. O sea, Azerbaiyán fue un estado creado al término del Imperio Ruso, con el nacimiento de la Unión Soviética, un estado creado administrativamente que reúne algunas etnias comunes como una república. Armenia tiene una particularidad distinta porque fue uno de, uno de las repúblicas fundadoras de la Caucasia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como República de Armenia. Entonces, obviamente que también esa connotación de cristiano tiene mayor relación con lo que ha sido tradicionalmente el gobierno central y la idea de la Unión Soviética. La Unión Soviética, durante su ejercicio del poder en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, puso mucho énfasis en la etnia rusa para la administración de esos estados y la colaboración en la administración de esos estados. De eso, de alguna manera, cuando viene el término de la Unión Soviética, también viene una suerte de miedo, de aprehensión, de qué es lo que va a pasar en nuestros estados cuando se desaparezca esto y van a ser nuevas repúblicas. Entonces entraron una guerra brutal antes, Azerbaiyán y Armenia, con el objeto de mantener o de recuperar sus territorios que creían que eran, cada uno le pertenecía. Y obviamente que esa guerra, que fue la creación en el fondo del enclave de Nagorno-Karabaj, donde hay una población mayoritariamente armenia que quiso solicitar su independencia, de hecho la declaró como independencia, que no fue reconocida por nadie, pero eso fue producto de una guerra donde también los armenios entraron en territorios que entendían propios desde tiempos inmemoriales, donde durante la Unión Soviética se habían establecido etnias y tribus y personas que tenían otro origen étnico, azeríes principalmente en este caso. Y ahí, por eso, desde uno y otro lado hablan de recuperación de territorios. Hay otros territorios que después, en otro momento, Armenia tuvo una suerte de enclave hacia el otro lado, en Azerbaiyán, que se llama Artshafen, una cosa así, o Bershart, que le llaman ahora los azerbaiyanos, donde también había un enclave que en un momento determinado fueron sacados de ahí esa población armenia que estaba en ese enclave del año 81, y significó también escaramuzas y conflictos entre los dos países. Por eso hoy día, dígate. Ahora, eso como punto de partida, porque los dos reclaman que son sus territorios. Desde Armenia dice que Azerbaiyán no existía antes de 1918, pero al mismo tiempo los dicen que sí estaban y que fueron desplazados violentamente por Armenia. Entonces, como punto de partida, ¿podríamos establecer más o menos objetivamente quiénes estaban primero? ¿O es indeterminable? Bueno, como organización, los armenios tienen una historia bastante larga, ¿no? Y también como organización del Estado. Por eso yo le decía que cuando cae y termina el Imperio Ruso, la República de Azerbaiyán se puede decir que fue organizada administrativamente. La otra fue una república creadora, parte de las 4 repúblicas que crearon la Unión Soviética. O sea, hay elementos históricos de mayor comunidad que tiene que ver, a pesar que ninguna de las dos partes lo reconoce, hay algún contenido religioso, por supuesto, que tiene que ver con el cristianismo y con el islamismo, que de alguna manera se asocia con estas discusiones y disputas de lo que es el mundo islámico, de lo que es el mundo cristiano y de lo que es la historia del mundo desde que nació, ¿no es cierto? Entre Oriente y Occidente, entre el mar y la tierra, que tiene todo esto, ahora entre el aire, tiene todo esto mucha importancia a la Este hora de conflicto, establecer una agenda. ¿Mm? bueno, lleva más de 30 años, tal como usted mencionaba, en algún momento se declaró o se intentó declarar la independencia, la República de Nagorno-Karabaj, que no fue reconocida por nadie, incluso desde Azerbaiyán apelan a una resolución de la ONU, que según Bueno, ellos dice que claramente tiene que devolverle, pero según Armenia están leyendo totalmente mal esta resolución y no dice lo que le atribuye a Azerbaiyán. bueno, es interesante eso, porque en la resolución de la ONU, obviamente,
Tienen de alguna manera razón los dos también, pero ¿por qué? Porque las resoluciones de la ONU fue para poner cese del fuego a las escaramuzas que era a raíz del término de la Unión Soviética, que venían del 88 y terminaron en el 94, donde murió mucha gente. Y obviamente que no solo se focalizaron en Nagorno-Karabaj, ¿no es cierto? O en Arach, como dicen los armenios, ¿no? Porque tienen dos nombres. Entonces, de acuerdo a su cultura. Entonces, obviamente que los territorios que estaban, que merodean, que están alrededor o más allá, hacia Irán incluso, obviamente que se establecieron muchos armenios como parte de esa guerra. Entonces, ahí las resoluciones de Naciones Unidas fue para esa tregua después de la guerra, hasta el año 94. Pero obviamente que hoy día hay otra situación, pero otra situación atizada por el momento internacional, por las oportunidades, por la importancia de la energía, por la importancia de una ruta comercial y por intereses también de algunas otras potencias por participar o por salir de ahí. Mire, dése cuenta usted que ese territorio, a raíz de lo que usted dice, de quién llegó primero, quién no llegó primero, por eso decía que es tan antiguo, porque los persas y los turcos, obviamente que se disputaron mucho esa zona también, porque era era la parte occidental de la ruta de la seda. Y la parte occidental de la ruta de la seda, yo no quiero especular, sino que quiero dar un elemento más, pero obviamente que hoy día el tema de la Belt Road Initiative, impulsada por China, que es un país reemergente o emergente, como usted lo quiera llamar, en el escenario internacional como potencia y como potencia de cobertura mundial, obviamente que empiezan de nuevo estos reacomodos, como dicen los ingleses, los reshaping de esto. Y obviamente que hay poderes ahí que con el objeto de mantener su presencia, su identidad, su unión y sus provechos propiamente de los territorios a los cuales les pertenecen o nacieron en esos territorios. Acuérdense que la vida es conversar con su propio entorno, como decía Ortega y Gasset. Entonces yo creo que por ahí es bien interesante saber de dónde pertenece uno, ¿no? Y para poder entender en qué mundo está. Entonces, ante la emergencia de esto, obviamente que algunos quieren reconstruir esto. Tenemos un pequeño problema técnico, perdimos la conexión, vamos a ver si lo podemos retomar en algunos segundos. Estamos conversando con Pablo Cabrera, diplomático, ex embajador de Chile en Rusia también, con alta experiencia en estas materias, colabora con el Centro de Estudios de Políticas Internacionales de la Universidad Católica. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Justo estábamos en la mejor parte. Bueno, vamos a esperar poder retomar la conexión con Pablo Cabrera. Va a entrar en cualquier minuto de vuelta. Estos son los temas del teletrabajo. Estamos a la distancia. Este lugar del mundo poco se sabía. Hemos estado haciendo los esfuerzos también para poder Aquí estamos. explicarlo fácil y ahora está de vuelta, afortunadamente, Pablo. Ya. Ya. Temimos por usted, pero ya está de vuelta. Entonces está Rusia, está Estados Unidos, está Francia. Los tres son miembros del Consejo, miembros Del grupo de del Minsk. Consejo de Seguridad y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del Grupo Minsk. En Francia hay una de las más grandes diásporas armenias en el mundo.
Entonces, ¿Y Francia, significa en algo eso que ellos hayan apoyado abiertamente o por lo menos se pongan del lado de Armenia en este conflicto? bueno, tiene una relación cultural muy profunda. Y las relaciones culturales también cuentan, no solo las económicas, comerciales. Yo creo que aquí hay un tema de qué es lo que son hoy día las naciones, ¿no? Por eso yo le decía la importancia de Turquía con Azerbaiyán, que son dos naciones, dos estados, una nación, o dos pueblos y una nación. Ahora, desde Obviamente, Azerbaiyán le bajan un poco el perfil, dicen en realidad nosotros tenemos nuestra capacidad de armas, tenemos toda la posibilidad, no lo necesitamos. Pero desde Armenia dicen que esto casi que es una guerra impulsada por Turquía. bueno, mire, eso tiene interés, es buena la pregunta, porque tiene relación con que los actores que concurren y la importancia de lo que significa estratégicamente ese territorio desde un punto de vista comercial, político, cultural y también de poder, ¿no? Porque Armenia tiene una central nuclear para uso pacífico, pero tiene una central nuclear que ha tenido muchos problemas de funcionamiento, que está funcionando con un solo reactor. Azerbaiyán, vi al embajador cuando lo decía, Azerbaiyán tiene una relación con Israel interesante de apoyo tecnológico, donde el tema de venta y compra de drones no se hacen con Turquía, sino que se hacen con Israel. Y por eso, ¿por qué le digo que es interesante su pregunta, no solo como una frase? Porque para algunos analistas, principalmente los analistas de defensa, están mirando ese conflicto como un teatro de operaciones de la guerra moderna. La guerra de los drones, pero la guerra de los drones tripulados por armas y por cámaras. Entonces, esa tecnología no la tiene cualquiera, no la tiene Turquía, la tiene Israel. Y por eso dice que están tan confiados en su capacidad. Pero por otro lado, hay otro elemento que no lo oí yo tampoco en las discusiones, en las conversaciones suyas muy interesantes con ellos. ¿Cuál es el hecho de que Turquía es un país de la OTAN? Entonces, siendo un país de la OTAN, tiene dificultades de alguna manera, aparentes, o por lo menos, con Rusia. Rusia no es un amigo de la OTAN, si bien es cierto en algunas épocas de su historia se ha acercado a la OTAN, pero hoy día obviamente que el tema de Rusia-Turquía tiene importancia en esto y se preguntan mucho por qué participa uno y por qué participa otro o no participa uno y otro, por varias razones. La primera, razones económicas. Rusia está sufriendo unas sanciones económicas de parte de la Unión Europea importante, ahí significa invertir mucha plata. Segundo, sabe cuál es su relación con Turquía porque Rusia le provee prácticamente el 60% del petróleo que Turquía usa para su desarrollo. ¿Y por qué Turquía hoy día quiere ese lugar y quiere también en el Mediterráneo occidental o oriental? Porque necesita petróleo, necesita independizarse un poco de Rusia. Necesita una idea, necesita respaldar la idea de Turquía del neo-otomanismo. El neo-otomanismo, estas ideas imperiales que significa no solo tener poder, sino que tener poder en zonas importantes donde también tiene dificultades y amenazas, y el Oriente Medio. En el Oriente Medio, Rusia y Turquía y Irán son importantes. También Israel. ¿Cómo ve cuál es el rol que juega o debería jugar Rusia en este conflicto? Porque de alguna manera también en forma simbólica estamos hablando de países que eran miembros de la Unión Soviética y ellos también son parte del grupo Minsk, que está involucrado en este conflicto justo Estados Unidos y Francia. ¿Cuál es el rol que juegan ellos tres, especialmente Rusia? Bueno, Rusia tiene mucha importancia ahí en ese grupo Minsk. Primero por la ubicación geográfica, primero por la influencia tradicional que ha tenido ahí, por su influencia en el Medio Oriente, por ser potencia regional de las primeras. Y no quiero decir potencia mundial, si bien es cierto tiene capacidades al menos de interferir en el tema del diseño de la agenda mundial. No tiene el mismo poder que antes, pero obviamente que tiene también interés en el Medio Oriente. La relación de Rusia con Irán, la relación de Rusia con Israel, acuérdense que en Israel hay un grupo de personas muy amplio que vota en la Duma rusa. O sea, son personas que en su momento se trasladaron masivamente de Rusia, de origen judío, obviamente que volvieron a Israel. Y tienen una relación tremendamente importante, como tiene Israel relaciones importantes con todas sus diásporas. Pero obviamente que el tema tecnológico y el tema de la influencia hace también que con Azerbaiyán tenga
esta relación de Rusia. Porque supuestamente, yo no he estado ahí, no lo puedo decir, pero supuestamente las bases de Anatolia, de la Fuerza Aérea Turca, es desde donde han salido algunos raids aéreos hacia la zona en conflicto, a esta Nagorno-Karabaj y la zona que lo rodea. Por otro lado, se dice que han contratado proxies, o sea, mercenarios que participaron en las guerras con el ISIS, etc. Rusia tiene una amenaza importante terrorista interna que ha venido principalmente de grupos que formaron después el Estado Islámico, ¿no? Acuérdese, ahí tiene repúblicas adentro todavía en su federación. En la Federación de Rusia tiene repúblicas islámicas. Obviamente que tiene un problema ahí de seguridad importante y tiene frontera con China, y la parte de China que mayoritaria en la frontera con Rusia es musulmana, que son los uigures, ¿no? Que también tienen parentesco y relación con los turcos. Los No, uigures son los turcomanos. bueno, como todo conflicto, finalmente en esta conversación nos ha quedado claro que tenemos muchas más dudas que certezas. En realidad es un conflicto mucho más complejo de Bueno, abordar y de entender realmente. Y para finalizar, porque lamentablemente por tiempo, una mirada, ¿qué probablemente pueda ocurrir? ¿A qué deberíamos estar atentos? ¿Qué implicancia podría tener también eso en los próximos días y a un mediano plazo? bueno, yo como con formación diplomática le puedo decir que lo que uno debe pensar es que viene la paz. ¿Por qué la paz? Porque hoy día una guerra no se sostiene mucho en el tiempo cuando ha habido este cambio tremendo, esta revolución cultural de lo que es digital. Y yo creo que hoy día, si bien es cierto el botón nuclear ha existido siempre, pero hoy día la revolución digital significa que las guerras se manejan de otra manera y se puede también utilizar la disuasión de otra manera y también la contención. Por eso, como diplomático de formación y con una mirada distante de la contingencia, creo que este tema de contención-cooperación que se está dando en todos los escenarios del mundo, la diplomacia tiene un espacio tremendo. Pero hay que creer en la diplomacia y hay que accionar la diplomacia. Y para accionar la diplomacia hay que funcionar las alianzas. Y tienen que funcionar las alianzas de acuerdo a los fundamentos y a los principios rectores de las organizaciones de las Naciones Unidas. Otra cosa es cómo funcionan las Naciones Unidas, pero hay principios rectores que han inspirado al mundo después de holocausto, después de debacles y después de confrontaciones mundiales. Obviamente que la geopolítica va a funcionar siempre, pero la paz también tiene que prevalecer, que es el bien más preciado de la humanidad. Una cosa muy cortita, a propósito de la ONU y de estos principios que ya están bien establecidos, ¿cómo se entiende que China, Cuba, por ejemplo, pasen a formar parte del Consejo de Derechos Humanos, siendo dictaduras en las que justamente se violan día a día los derechos humanos de sus ciudadanos? A la gente le cuesta entender una cosa así. Mira, las contradicciones entre la esperanza y la frustración han existido desde que el mundo es mundo. Y yo creo que hoy día hay que mirar esas cosas. Yo creo que hay que mirar, ya hablábamos de la parte religiosa de ese conflicto, hay que mirar a la parte espiritual de lo que anima a estas situaciones y cómo está recibiendo la población este tipo de conflictos y de enfrentamientos. Creo que lo único que quiere la población es paz. Y creo que se tiene que involucrar todo el mundo. A nosotros, los chilenos, nos tiene que preocupar lo de Nagorno-Karabaj. ¿Por qué? Porque tenemos una política exterior tradicional que busca la paz y la seguridad internacional. No puede ser solamente una declaración. Después somos un país marítimo que tenemos que tener líneas marítimas abiertas, donde también estos conflictos se pueden producir de esa naturaleza. Acuérdense, por ejemplo, yo no estoy diciendo que sea conflictivo, pero Turquía es un país que tiene una base militar naval en Somalia. ¿Y para qué tiene esa base militar naval en Somalia? ¿Por qué? Por las rutas marítimas, por todo lo que puede existir en el mundo. El estrecho de Hormuz, que lo maneja mucha parte Irán, que ha habido problemas en los comercios internacionales, tiene que ver en el Medio Oriente. O sea, volvemos a la geopolítica para responder lo suyo. ¿Quién gana? Se decía antiguamente, o no tan antiguamente, en el siglo pasado, que quien ganaba el corazón de la Tierra, el Heartland, que era Euroasia, ganaba el poder mundial.
Hoy día algunos creen que es así. Y nosotros, los sudamericanos, y los de esta parte del mundo, o los del mundo del Pacífico, etcétera, sumados a los latinoamericanos, tenemos que entender que tenemos un rol que jugar. Tenemos que jugarlo con la cabeza, tenemos que jugarlo con nuestras capacidades y también con nuestras capacidades de articulación. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido extremadamente interesante lo que hemos conversado y bueno, las dificultades de todos estos procesos. Muchas gracias nuevamente, Pablo. Dejamos a todos invitados a que sigan juntos nosotros revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.